¿Qué tal amigos de Página Cero? Es un placer para mí poder platicar esta tarde con Tania Fraustro. Tania, bienvenida a Página Cero. Buenas tardes, Oye, yo sé mucho gusto. que tenemos gran variedad de libros. Ya afortunadamente México tiene una gran tradición de creación de libros. Hemos pasado de libros de portadas únicamente con la mención del título y el autor. Y Sepan cuántos. ahora ya tenemos más poder de juego, ¿no? Con la imaginación, con los colores, con las figuras, con lo que los autores nos quieren decir, pero tú te dedicas precisamente a esto, a darle figura y color. Pues entre otras cosas, ahorita estoy haciendo esta entrevista desde mi galería. Tengo una galería de artistas aquí de Guanajuato, artistas locales. Y bueno, quité ahorita tantito sus piezas para poner los libros y que pudiéramos hablar de eso. Entonces, ha sido algo muy circular. Sí, pues el Fondo para las Letras Guanajuatenses, pues ahí estamos viendo afortunadamente algunos títulos de los cuales has podido colaborar. Pues cuéntanos un poco más de este trabajo que has estado realizando Sí, para el fondo. fíjate que al principio fue una coincidencia, más bien fue una causalidad, porque en la pandemia, que todos tuvimos que dejar a un lado nuestro trabajo, etcétera, pues yo aprendí otras cosas y estuve experimentando más sobre la ruta que yo estaba ya llevando en mi trayectoria artística. Yo duré muchos años haciendo exposiciones fotográficas y yo también hacía dibujo, tengo bases de la carrera y todo, pero nadie me daba exposiciones de dibujo. Entonces, ya por fin tuve una oportunidad y empecé a unir otros elementos a las imágenes como eh, hasta técnicas, café, grabados, etcétera. Y entonces estuve experimentando mucho. Y esta exposición que primera que era aparentemente de mis dibujos, empecé a agregar otros objetos a las imágenes, textos, etcétera. Y de ahí se fueron las siguientes exposiciones a las que me invitaban. Ya empecé a trabajar con objetos creados o más bien con el arte objeto, el mix media, a mezclar técnicas, etcétera. Y entonces ahora en pandemia, se fue todavía mucho más allá con el aprendizaje de más técnicas como el bordado sobre el papel, que el bordado se puede hacer ya sobre muchas superficies y esto se une a los demás objetos. Entonces, de ahí en adelante estuve, estuve experimentando y yo nada más ponía así en el Facebook lo que iba haciendo, ¿no? En pandemia era todo así bastante relajado por un lado y por el otro era bastante creativo. Y entonces ahí fue cuando Ediciones La Rana me dice, oye, pues ve, vamos a hablar, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues ¿de qué se trata, no? Y entonces me dijeron que era para lo del fondo de las letras guanajuatenses, que son tutorías para escritores, y era o sea, que el trabajo final, o sea, de su aprendizaje era la publicación. Y al principio me dijeron que eran 6 portadas o algo así, pero al principio lo que entregué fueron ya piezas de la obra que estuve haciendo en el 2020 porque estuve generando obra, ahora sí que nada más porque sí, porque era pandemia y porque había que hacer algo, ¿no? Y aunque uno dijera, bueno, hay que tomarse ese tiempo, pues realmente el trabajo no lo deja uno, pues uno tiene que seguir creando y demás. Y ahí fue cuando precisamente este espacio de la galería lo convertimos en sala de edición. Entonces vinieron los editores de La Rana, el director y el editor, y ya les empecé a dar un montón de piezas, de obras que tenía, ¿no? Todas eran bidimensionales, o sea, eran sobre soporte en Fabriano, y entonces ya decía Raúl, decía, este sirve para tal obra. Mira, este para la Iván, esta para tal persona, ¿no? Y yo dije, bueno, ok. Y se llevaron 5 y luego ya nada más me dieron el título de una sexta
y me dijeron, mira, haz algo con este título y ya lo vemos, ¿no? Entonces, a partir del título, eh, se me ocurrió una idea y rápidamente la entregué. Fue la pieza que a mí más me gustó porque partí de algo, ¿no? Como lo que era un título. No me, no puedo yo como basarme en todas las obras porque lo que buscaban los editores era que dialogara la portada con el contenido y que no estuviera describiendo lo que estaba escrito porque pues iba a ser una obviedad, ¿no? Entonces llega la otra edición, yo, muchas gracias, ¿no? Se hicieron presentaciones en distintos espacios, en ferias del libro, etcétera. Prácticamente yo solo los estuve acompañando en las de aquí de Guanajuato. Cuando me enteraba, pues ya iba y yo estaba yo ahí en el público y y ya luego me mencionaban y ya pues me ponía de pie y me aplaudían, ¿no? Pero pues realmente los del estrado eran los escritores. Y ahora se hizo otra vez de la tutoría, se hizo otra generación de este programa y yo tenía entendido que iba a ser otra artista la que iba a hacer las piezas, pero me vuelven a hablar y me vuelven a pedir otras 5 portadas, ¿no? Y ay, pues muchas gracias, ¿no? Le dije, pero ¿sabes qué? Ahora sí dame títulos, siquiera, para tener yo bases para poder conceptualizar. Y ya, me dieron nada más los títulos y los autores que muy respetables, pero realmente me basaba en los títulos. Y lo que hice ahora fue trabajar sí sobre bases rígidas, pero inclusive, por ejemplo, bueno, no creo que se vaya a ver, pero no, no sé ni dónde está la cámara. Bueno, por ejemplo, en el crédito, no sé si se vaya a ver, bueno, está el crédito de la imagen, se ve al revés, ¿verdad? Bueno, viene la técnica con la que se realiza. Sí, se ve muy bien, ¿eh? Se Entonces, alcanzó a ver. pues, bueno, la cuestión es que bueno, lo que vemos es la imagen. Fue otro fotógrafo de aquí de Guanajuato el que ya hizo las fotografías, porque yo lo que entregué fueron, viene la base rígida y vienen como especie de maquetes que se elevan a 3 centímetros o 4 centímetros llenas de objetos, porque realmente mi intención era que se crearan sombras, juegos de luces y sombras y relieves dentro de la imagen bidimensional. Nada más que bueno, ya el fotógrafo ya hizo su trabajo propio y se ve todo bidimensional, pero realmente era un trabajo de relieves. Y así fue como, ahora sí que fue un bomberazo de hacerlas todas así a contrarreloj, pero ya a partir de una base que ya estaba a base de los títulos. Y así fue como llegan estas otras 5 portadas, de las cuales yo solamente tengo estas dos, la de Leo Leonora de María Velázquez y Discurso desde la cama de Paulina Mendoza. Son las únicas que yo tengo ahorita en mi poder. Son otros 5 títulos, me parece que iba a haber un sexto, pero bueno, ya no sé los editores que determinaron. Y se estrenan, eh, se estrenan el mes próximo, no, ya a finales de este mes, se estrenan en el Palacio de Minería, en la Feria del Libro de allá. No, pues qué interesante, ¿no? Porque muchas veces conocemos al autor, posiblemente conocemos al editorial, pero en bastantes ocasiones, más bien casi siempre se desconoce quién es el autor de las De las portadas, portadas. ¿no? Sí, y No, qué y bueno siempre que nos nos estás dando impacta toda esta mucho. explicación de cómo fue ese proceso de trabajo. Gracias. Y como lectora, por ejemplo, sí te lo comento de que hay portadas que me inquietan mucho de libros y que, bueno, uno dice, sí, se necesita una portada, pero siempre nos estamos preguntando por qué utilizaron esa, o por ejemplo, en el caso de Ibargüengoitia, en las últimas ediciones se utilizan obras de John Neville, de su esposa, o hay binomios muy interesantes de portadas, ¿no? O por ejemplo, hace tiempo tuve una maestra, Silvia Pape, en la maestría, que hizo
un libro sobre el estridentismo. Y entonces había mucha historia en la publicación, pero también había muchas imágenes propias de ese movimiento y todas iban como en tonos grises o anaranjados o blancos, etcétera. Y yo le preguntaba, oiga doctora, pero ¿por qué significado tienen esos colores, no? Porque queremos nosotros encontrarles así significado a todo. Y me dijo, era por el presupuesto de la imprenta. Entonces, entonces realmente hay veces hay detalles de ese tipo que son por cuestiones técnicas o administrativas, que tenemos ya una figura que se produce y que luego siempre nosotros le queremos encontrar significado a todo, ¿no? Y hay veces son cuestiones técnicas nada más. Entonces, en este caso, Ediciones La Rana se avienta un trabajo editorial admirable porque mete en todas sus publicaciones, no nada más en esta colección, mete paisajes de Guanajuato como las obras de Jesús Gallardo o en otras portadas, en donde realmente la calidad editorial es admirable. Entonces yo pues Pues caí en como en la blandito en colección este. de historia de Guanajuato, ¿no? Que meten Sí, fotografía también. sí, que aparte ahí como, como maestrante de historia, hay mucho rigor para escoger imágenes también que sean pertinentes con el periodo histórico, con lo que uno está narrando. Y ya el plus, pues es la calidad editorial que respalda en este caso las piezas y también con un trabajo de gestión de titanes porque encontrar la manera de realizar los trabajos es lo que luego nos admira mucho, aparte de los diseñadores, el trabajo administrativo de poder tomar de donde uno pueda para poder realizar las cosas. Y estoy muy agradecida porque soy artista visual, pero realmente este es un trabajo experimental que he estado realizando y que sí, sí hay una trayectoria y tal, pero realmente luego hay muchísimos artistas, hay una sobreoferta de artistas, etcétera, y pues yo agradezco muchísimo que hayan confiado en este trabajo y que realmente las piezas han sido muy, muy socorridas en los distintos espacios en los que se han presentado y que ha tenido un movimiento interesante, sobre todo para que sigan realizándose estos programas de tutorías para nuevos autores. Yo he visto las convocatorias donde hay ya incluso hasta vertientes en periodismo cultural que me parecen interesantísimas. Este es tu trabajo, ¿no? Entonces, a mí me parece que este tipo de trabajos tengan vigencia durante muchos años, sobre todo para que tanto imágenes como las voces puedan seguirse escuchando, leyendo y apreciando pues en este caso en todo México, ¿no? Que vayan en un tránsito por toda la República. También por ahí estuvieron en Saltillo, en la Feria del Saltillo el año pasado, en la FIL aquí en León. Entonces ha habido muchas presentaciones, además de los propios trabajos de los autores que ya tienen trayectoria o que son maestros de escuelas o que dan conferencias o simplemente en los bares. Ha habido entre ellos que organizan en bares reuniones literarias y ahí presentan sus libros y son ahora sí que pues del montoncito de libros que le tocan a cada quien, ¿no? A mí me tocaron dos nada más, ¿eh? De cada una. Y nada más tengo la mitad porque una se la regalé ya a un familiar que acaba de fallecer y prácticamente pues son las únicas que tengo, eso sí, dedicadas por los autores. Pues bueno, Tania, qué gusto poder escucharte, que nos cuentes esta otra parte de lo que significa hacer un libro, que también que es la imagen, ¿no? También del autor. Y pues qué gusto también que esté una parte de ti también en la Feria de Minería. Pues muchas gracias y gracias por la oportunidad, por la entrevista y pues que esto siga adelante. También conocí su sitio y todo lo que sea cultura y todo lo que sea aprendizaje. Bienvenido y muchas gracias por invitarme y los voy a seguir ya más de cerca ahora.
Te agradezco mucho y te mando un gran abrazo. Gracias, Miguel, mucho gusto.